Hola, mi nombre es Esmeralda Secundino y hoy vamos a tratar el tema de derecho civil y sus componentes. Lo primero que vamos a trabajar es el Estado. Vamos a ver cómo se conforma y qué nos habla de. En el Estado encontramos una teoría general del Estado que nos las explica muy bien lo que es Porroa y nos habla que está conformado por tres elementos, lo que es una sociedad humana, que es población establecida en el territorio, que entra en el elemento de territorio, y estructurada y regida por un orden jurídico, que es el gobierno. Y aquí encontramos los tres elementos, que es población, territorio y gobierno. Ok, vamos a conocer a fondo qué es población. Pues es una sociedad humana jurídicamente y organizada. Prácticamente es la razón de ser del Estado. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra la población, el número de población, lo que es hombres y mujeres como ciudadanos. Después encontramos lo que es territorio. Según el artículo 27, nos dice que territorio es la propiedad de tierras y aguas. Es donde encontramos lo que es territorio marítimo, terrestre, aéreo, y aquí es lo que les comentaba, aéreo, marítimo y terrestre. Y el tercer elemento, que es el gobierno, que es también muy importante, pues son el conjunto de personas u organismos. Son las personas que nos gobiernan o nos dirigen, administran a nuestro estado, municipio, departamento, etcétera. Entonces ya entendemos lo que es estado y que tiene tres elementos que son muy importantes y que siempre se deben de recordar. Ahora, en población. Como yo les comentaba, es uno de los aspectos más importantes por los que entramos como mexicanos, nosotros como sociedad, que somos las personas que componemos al Estado. Pero ¿por qué se dice ser que somos mexicanos? Ok, existen dos puntos muy importantes para saber cómo es que somos mexicanos, pues por nacimiento o por naturalización. En primer lugar encontramos que para decir que somos mexicanos se tiene que nacer en territorio de la República, sea cual sea la nacionalidad de los padres. Si el bebé nace aquí en México, ya tiene la nacionalidad mexicana. Ahora, uno de los segundos puntos que también es muy importante es cuando las personas, los padres, llevan o viajan a otro lugar y el bebé nace fuera de país, pues ese también tiene lo que es la nacionalidad mexicana. ¿Por qué? Porque su padre fue nacido en México o es mexicano o su madre es mexicana. Ahora, en lo que es por naturalización, uno de los aspectos más importantes o más relevantes que entra en este punto es cuando un varón o la mujer extranjera contraiga matrimonio con un varón o con una mujer mexicana. Y bueno, ahí es donde establecen su domicilio dentro del territorio nacional y así se puede decir que ya eres mexicano cuando te casas aquí en México. Ahora, en el territorio encontramos lo que es aéreo, marítimo y terrestre. En el aéreo, pues aquí es donde entran los aviones, los aeronaves. Tienen un propósito y un nivel de seguridad y es ahí donde se empiezan a clasificar por su propósito y por su seguridad, de la letra A a la G, y encontramos que hay un tipo controlado, no controlado y un espacio aéreo de uso especial. Y pues es donde entra la porción de la atmósfera terrestre, así se le podría llamar al espacio aéreo. Ahora, encontramos lo que es territorio marítimo, que es el sector del océano en el que el Estado ejerce plena soberanía.
Ahí es donde entran nuestras aguas. Bien, en el territorio terrestre encontramos lo que son los subsuelos, fronteras, soberanía territorial, etcétera. Pues es la parte de superficie terrestre que pertenece a nuestro estado, ya sea ríos, lagos, todo lo que encontramos en la superficie terrestre. En el gobierno, ya les había comentado que tenemos 3 poderes que nos rigen. En el ejecutivo, que es donde entra el presidente de la República, y es quien día a día lleva la gestión del Estado. En el legislativo, que se compone por Cámara Alta y Cámara Baja, encontramos que en la Cámara de Diputados tenemos 500 diputados, 300 son uninominales y 200 son plurinominales. Y en la Cámara de Senadores encontramos 128 senadores. Es muy importante conocer este aspecto del poder legislativo porque más adelante vamos a trabajar con lo que son la creación de las normas y es ahí donde entra el poder legislativo. Por último tenemos el poder judicial, que es donde entra la Suprema Corte de Justicia y los tribunales y quienes son los que se encargan de impartir la justicia en nuestro estado. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre lo que es mundo normativo. En el mundo normativo encontramos sobre lo que son las normas jurídicas, morales, religiosas y de trato social. Pues el mundo normativo tiene un concepto muy fácil de comprender, que es una regla de conducta de observancia obligatoria o no obligatoria, y es quien percibe un comportamiento. Por eso es que entra las 4 normas en el mundo normativo, porque es quien nos rige nuestro comportamiento como sociedad. Ahora, en las normas jurídicas encontramos que es el objeto de regulación de la conducta ante los demás. Ahí es donde entran las normas, en los códigos, los reglamentos, los decretos, etcétera. Es donde entran los reglamentos, como por ejemplo en una escuela siempre va a existir un reglamento en un salón, etcétera. Y eso se le podría llamar norma jurídica. Por otro lado encontramos la norma moral, que es la que tiene la finalidad de orientar al hombre hacia el bien. Como podemos ver en la imagen, hay una buena convivencia entre los niños, la persona discapacitada, y no hay discriminación. Ahí es donde entra la norma moral y también lo que es una persona adulta, se podría decir que es el papá de los niños quien le inculca una buena norma moral, porque no existe discriminación entre estos niños. Ahora, encontramos una norma religiosa. ¿A qué se refiere? Bueno, es muy sencillo entender este aspecto porque yo creo que todas las personas llegamos a tener una religión y en los libros sagrados también hay reglas que nos rigen, que están impuestas por la divinidad y son las que regulan la conducta del hombre, señalando sus deberes para con Dios. Ahora, tenemos la norma de trato social. Esa es muy parecida a la norma moral. ¿Por qué? Porque también nos lleva a una buena convivencia como sociedad. Y vemos aquí en la imagen a una persona de edad adulta y a un niño y se saludan. Existe un respeto y lleva a una buena convivencia entre ellos y a un mundo donde debemos de tener un mundo lleno de convivencia, de paz y que no haya situaciones bochornosas que nos lleven a tener una situación problemática. Y es muy importante llevar esta norma porque a veces hay personas que tienen problemas
en sociedad, problemas con sus vecinos. Y no se trata de eso, se trata de llevar una paz entre sociedad, llevar una buena convivencia. Otro aspecto muy importante que de derecho civil es las ramas del derecho. Este tema es muy extenso porque hablamos sobre teorías, hablamos sobre derechos públicos, privado y social y todo lo que compone a este. Vamos a ver qué nos dice de la rama del derecho. Pues la rama del derecho nosotros no tiene otro concepto más que la distribución de las normas de una manera homogénea de acuerdo a dos normas, a dos teorías, que es la teoría bipartita y la tripartita. Y bueno, aquí las vemos, teoría bipartita y la tripartita. Bueno, pues la teoría bipartita es una teoría muy antigua. Esta clasifica al derecho público y al derecho privado. Y la teoría tripartita, esta teoría ya es más actualizada. ¿Por qué? Porque entra el derecho público, el derecho privado y ya admite una rama más que es el derecho social. Y aquí podemos ver que la teoría tripartita nos señala el derecho público, al derecho privado y al derecho social, mientras que la bipartita solamente al derecho público y al derecho privado. Bueno, vamos a ver qué es el derecho público y por qué es que tiene tantos derechos relacionados. Muy bien. El derecho público es el que rige las relaciones del Estado de manera interna o externa. Y es por eso que encontramos en el derecho público el derecho constitucional, que es el conjunto de normas jurídicas que estructuran al Estado. Y ahí encontramos lo que es la Constitución. En el derecho administrativo es la administración que se lleva en nuestro Estado de acuerdo al orden, a los órganos ejecutivos del Estado y también a la presentación de los servicios públicos. En el derecho procesal encontramos que es el conjunto de normas que regulan una actividad jurisdiccional en el Estado. ¿Para qué? Pues para la aplicación de leyes. El derecho penal, pues es el que determina los delitos, son las normas jurídicas que determinan los delitos, las penas que el Estado impone a los delincuentes y pues es el que nos lleva a la seguridad. Ahora, el derecho militar es el que son las normas jurídicas que establecen los derechos y deberes en el ámbito militar y lo que es las Fuerzas Armadas. Encontramos también en el derecho público el derecho electoral, que es el derecho que tenemos como ciudadanos. Todos sabemos que al momento en el que cumplimos 18 años tenemos un derecho y obligación de elegir quién nos puede elegir y conocer a los partidos políticos. Y por último tenemos el derecho internacional público. Pues es el que rige las relaciones de los estados entre sí. ¿Para qué? Para tener una paz y una cooperación internacional. Muy bien. Ahora vamos a ver qué es el derecho privado. El derecho privado es el que rige las relaciones entre los particulares. Y ahí es donde entra el derecho civil y el derecho mercantil. En este derecho privado solamente tenemos dos y encontramos el derecho civil, que es de carácter general o común, y es donde entra lo que son el orden patrimonial, tales como
como la propiedad, los contratos de parte considerable, sucesiones. Este derecho entra mucho lo que eres tú como persona, como ciudadano, y que debes de conocer ese derecho para cuando haces no, cuando haces trámites respecto a tus propiedades. En el derecho mercantil es donde entran los comerciantes y los actos de comercio. Son las normas jurídicas que trabajan mucho con lo que son los comerciantes y el comercio y la calidad mercantil. Y por último encontramos el derecho social. Y también vemos que solamente tiene dos. Y el derecho social es el que regula las relaciones entre particulares y grupos sociales. Es de ahí su nombre, derecho social. Ahora vamos a ver qué es el derecho laboral. Pues el derecho laboral no es otra cosa más que el conjunto de normas que rigen a los trabajadores y patrones. Como trabajador siempre debemos de conocer el derecho laboral y debe de haber una buena convivencia entre estos dos para que tengan un crecimiento económico que ayuda a ambos. Y por último, el derecho agrario es donde entran las normas jurídicas que regulan tenencias, explotación y distribución de tierras, así como los bosques y la ganadería. Y este también es un derecho muy importante para la sociedad. Ahora, vamos a ver lo que son las fuentes. ¿Alguna vez se habían escuchado qué eran las fuentes del derecho y qué es lo que relaciona esta? Bueno, pues las fuentes del derecho relacionan a las fuentes históricas, reales y formales. Es muy importante conocerlas porque de ahí es donde te cuestionas de dónde viene el derecho. Y encontramos como significado de fuente que es el lugar donde brota y nace el agua, y ya viéndolo desde el aspecto del derecho, se podrá decir que es donde nace o brota el derecho. Y ya entra lo que son las fuentes del derecho, como les había comentado, que son las históricas, las reales y las formales. Ahora, vamos a ver qué son las fuentes históricas. Pues las fuentes históricas contestan una pregunta: ¿dónde surge la norma jurídica? Y es ahí donde empezamos a cuestionarnos de dónde viene, en las leyes e instituciones del pasado, para qué sirven y vamos a ver lo que son las nuevas redacciones de leyes. Ahora, en las fuentes reales encontramos que contestan a la pregunta ¿de dónde se basa la norma jurídica para elaborar su contenido? Siempre nos vamos a preguntar ¿en qué se basa para la creación de la norma? Un poquito más adelante vamos a ver cómo creamos nuevas normas. Y bueno, nos dice que son todos aquellos fenómenos sociales que contribuyen a la formación del derecho. En las fuentes reales, más que nada entra el hombre dentro de la convivencia día a día. Nosotros como sociedad entramos mucho en las fuentes reales. Ahora, las fuentes formales nos contestan a la pregunta de cómo nace el derecho, de dónde viene, cómo lo creamos. Bueno, pues son los medios o formas utilizadas para la creación de las nuevas normas. Anteriormente les había comentado que en el Poder Legislativo encontraba la creación de nuevas normas, y aquí es donde vamos a conocer un poco más a fondo sobre esa creación de las normas, porque lleva un proceso y es parte de la fuente formal. Pues entra lo que es legislación. Si se dan cuenta, podemos ver que hay un proceso de la A a la F y es para la creación de nuevas normas. Es donde entra el proceso legislativo, donde entra el poder legislativo, lo que es Cámara Alta, Cámara Baja. ¿Para qué? Para entrar a una iniciativa, a una revisión para la aprobación de esta nueva norma. Y pues por primer paso tenemos a la iniciativa. En la iniciativa pueden entrar ya sea la Cámara Alta o la Cámara Baja, o en su caso Cámara de Diputados o Cámara de Senadores. Cualquiera de la Cámara puede trabajar con la iniciación.
y cuando la cámara que inicia con la iniciación, la otra se le va a llamar cámara revisora. En el siguiente paso es la discusión. Siempre tienen que revisar esa propuesta de la nueva norma, se tiene que revisar entre los senadores y diputados para llegar a una aprobación. Luego encontramos lo que es la sanción y una publicación. Después de que se haya revisado ya toda la propuesta de la norma, pues ya se llega a una publicación. Es muy importante conocer que en algunos casos la norma no se puede aceptar o es rechazada y vuelve a regresar a lo que es la cuestión de la iniciativa para volver a hacerse una revisión más a fondo. Y por último tenemos la iniciación de la vigencia, es donde ya hay una aprobación, donde hay una publicación y es donde se inicia la iniciación de la vigencia, que puede ser sistema sucesivo o puede ser sistema sincrónico o simultáneo. Y todo este proceso es el que se lleva para la creación de nuevas normas de acuerdo a la legislación. Ahora, la costumbre está compuesta por dos elementos. Lo que es una repetición constante. Como sociedad siempre tenemos costumbres, es lo que prácticamente a veces repetimos año por año, como por ejemplo la costumbre que tenemos de Día de Muertos se repite año con año. Ahora en el aspecto punto B dice la convicción de dicha comunidad. A veces esta costumbre más que nada se vuelve como fuerza obligatoria. Y ese es otro elemento de lo que es la costumbre. Ahora tenemos qué es jurisprudencia. Pues ahí entra lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales. Y es donde nos dice que es un conjunto de principios y doctrinas contenidos para una decisión. Ahora, hablamos de doctrina anteriormente, pues aquí está lo que es doctrina. Y dice que está constituida por los estudios. Y es la que estudia el derecho vigente y lo interpreta. Y por último tenemos lo que son principios generales del derecho y tratados internacionales. Pues los principios generales del derecho dice que también entra nuestra Suprema Corte de Justicia y de la Nación, lo que nos ha definido como las verdades jurídicas notorias, y encontramos lo que son los tratados internacionales. Anteriormente ya habíamos visto que en el derecho internacional público trabajábamos lo que era la paz y una buena relación y convivencia entre naciones. Pues bien, aquí retomamos y nos dice que son los tratados internacionales o pactos u acuerdos suscritos entre dos o más naciones para llevar una solución de problemas comunes, y ahí es donde podríamos relacionarlo con la paz, ya sea de carácter económico, político, jurídico, militar, cultural, etc. Pues todo esto es lo que fuentes históricas, reales, formales, es lo que es la fuente del derecho. Y eso es lo que les puedo compartir. Espero que les sea de mucha ayuda para conocer el derecho civil. Es